Lord of Mysteries, capítulo 1, volumen 1, Carmesí. ¡Doloroso! ¡Qué doloroso! Me duele mucho la cabeza. Un mundo de sueños llamado y deslumbrante, lleno de murmullos, se hizo añicos al instante. Un profundo dormido, Zhou Mingrui, sintió un anormal dolor punzante en la cabeza, como si alguien le perforara despiadadamente con un palillo una y otra vez. No era más bien como si un objeto afilado la atravesara la sien y luego girara. ¡Ouch! En su estupor, Zhou Mingrui intentó darse vuelta, mirar hacia arriba y sentarse. Sin embargo, era completamente incapaz de mover sus extremidades, como si hubiera perdido el control sobre su cuerpo. Por lo que parece, aún estoy despierto, sigo en un sueño. Quién sabe, quizás la siguiente escena sea de mí pensando que estoy despierto, pero en realidad todavía estoy dormido. Zhou Mingrui, que no era ajeno a situaciones similares, hizo lo posible para concentrarse en escapar de los gritos que le imponían la oscuridad y la confusión. Sin embargo, mientras seguía en su sueño, la voluntad que podía convocar era etérea, como una niebla fugaz. Encontró que le resultaba difícil controlar sus pensamientos y reflexionar. Por mucho que lo intentara, seguía perdiendo la concentración mientras que pensamientos aleatorios surgían en su mente. ¿Por qué iba a tener de repente un dolor de cabeza tan insoportable a mitad de la noche? Y es realmente doloroso. ¿Podría ser algo así como una hemorragia cerebral? ¡Maldición! No me digas que voy a morir joven. Necesito despertarme, ya. ¿Por qué no parece doler tanto como antes? Pero ¿por qué se sigue sintiendo como un cuchillo sin filo estuviera cortando a través de mi cerebro? Por lo que parece, ya no podré seguir durmiendo. ¿Cómo voy a ir a trabajar mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? Esto es un verdadero dolor de cabeza. Por supuesto que tengo que tomarme el día libre. No tengo que preocuparme por las quejas de mi jefe. O, poniéndolo así, no parece tan malo. Puedo acabar teniendo algo de tiempo libre para mí incluso. Un dolor palpitante inundó a Zhou Mingrui, permitiéndole acumular lentamente fuerza mental hasta que finalmente fue capaz de mover su espalda y abrir sus ojos, por fin liberarse de su sueño. Su visión fue borrosa antes de enfocarse en un tenue rojo carmesí. Todo lo que pudo ver fue una mesa de estudio hecha de madera maciza frente a él. Justo en el centro había un cuaderno abierto de páginas gruesas y amarillas. El título estaba escrito de forma llamativa con una extraña e intensa letra negra. A la izquierda del cuaderno había una pila de libros bien ordenados que sumaban aproximadamente unos 8. En la pared a la derecha había tubos de color blanco grisáceo con lámparas adosadas. Las lámparas tenían un estilo occidental clásico. El tamaño era de la mitad de la cabeza de un adulto, con una capa interior de cristal transparente y una rejilla exterior de metal negro. En diagonal, debajo de la lámpara había un frasco de tinta negro envuelto con un pálido brillo rojo. Su superficie en relieve forma un patrón de un ángel borroso. Delante del frasco de tinta a la derecha del cuaderno había una pluma de color oscuro, con un cuerpo totalmente circular. Su punta brillaba con un tenue resplandor mientras su tapa descansaba justo al lado de un revólver de latón. ¿Una pistola? ¿Un revólver? Zhou Mingrui quedó completamente sorprendido. Lo que tenía delante era realmente extraño para él. No se parecía nada a su habitación. Mientras se sentía asombrado y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, la botella de tinta y el revólver estaban cubiertos por una capa de un velo carmesí, resultando de la luz que entraba por la ventana. Inconscientemente miró hacia arriba y desplazó su mirada lentamente. En el aire, una luna carmesí colgaba en lo alto sobre el fondo de una cortina de terciopelo negro, brillando en silencio. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado mientras se levantaba bruscamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran, su cerebro protestó con un dolor palpitante. Le hizo perder temporalmente sus fuerzas mientras caía inevitablemente. Sus nalgas se golpearon fuertemente contra la fornida silla de madera. ¡Pah! El dolor hizo poco para detenerlo. Zhou Mingrui volvió a ponerse de pie apoyándose en ella. Se dio la vuelta y, nervioso, mientras empezaba a evaluar el entorno en el que se encontraba, la habitación no era muy grande. Con una puerta marrón a cada lado, cerca de una pared opuesta había una cama bajo de madera.
Entre la cama y la puerta de la izquierda había un armario. Sus dos puertas estaban abiertas y debajo habían 5 cajones. En un lado del armario estaba la misma tubería blanca grisácea de la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectada a un extraño dispositivo mecánico, con engranajes y rodamientos expuestos en varios puntos. En la esquina derecha de la habitación, cerca de la mesa, había objetos que parecían cocinas de carbón, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Al otro lado de la puerta derecha había un espejo vestidor con 2 grietas. Su fondo era de madera y sus patrones eran simples. Con un barrido de la mirada, Zhou Mingru se vio a sí mismo en el reflejo. Su yo actual, cabello negro, pupilas marrones, una camisa de lino, rasgos finos, aspecto promedio con un contorno bastante profundo. Zhou Mingru inmediatamente dio un grito ahogado, mientras la confusión y la impotencia surgían en su mente. El revólver del estilo europeo antiguo y la luna carmesí que se veían diferente a la luna de la Tierra solo podían significar una cosa. ¿Transmigré? Zhou Mingru esbozó una sonrisa. Había crecido leyendo novelas web, a lo mucho fantaseando con esas escenas. Sin embargo, por un momento le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontró con ello. Eso era probablemente lo que significaba formar parte de una fantasía romántica, ¿verdad? En un instante, Zhou Mingru había pasado de maldecirse por su situación a tratar de sacarle provecho a las situaciones adversas. Si no fuera por el dolor de cabeza todavía palpitante que hizo que sus pensamientos fueran dolorosos pero bastante claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate. Después de tomar algunas respiraciones profundas, Zhou Mingru trabajó duro en no entrar en pánico. En ese momento, mientras su mente y su cuerpo se calmaban, los recuerdos comenzaron a inundar mientras aparecían lentamente en su mente. Klein Moretti, ciudadano del reino de Loen del continente norte, condado de Awa, ciudad de Tingen. También es un recién graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koi. Su padre era un sargento del ejército real que se sacrificó durante el conflicto colonial en el continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela de idiomas privada y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era devota a la diosa de la noche eterna. Falleció el año en que Klein pasó los exámenes de ingreso a la Universidad Koi. También tiene un hermano mayor y una hermana menor. Vivían juntos en un departamento de 2 habitaciones. Su familia no era rica y su situación podría decirse incluso que era deficiente. En la actualidad, la familia era apoyada únicamente por el hermano mayor, que trabajaba en una empresa de importación y exportación como empleado administrativo. Como graduado en historia, Klein comprendió el idioma antiguo Feisak, considerado el origen de todos los idiomas en el continente norte, así como el lenguaje Hermes, que a menudo aparecía en los mausoleos antiguos, así como el texto sobre rituales y sacrificios y oración. La lengua de Hermes. La mente de Zhou Mingru dio vueltas cuando se estiró para afrontar sus sienes palpitantes. Él dirigió su mirada hacia el cuaderno abierto en la mesa. Notó que el texto en el papel amarillento pasó de ser incomprendible a algo extraño y luego extrañamente legible. Era un texto escrito en lenguaje Hermes. La tinta oscura decía lo siguiente: todos morirán, incluyéndome a mí. Zhou Mingru se sintió inexplicablemente horrorizado. Instintivamente se recostó en un intento de ampliar la distancia entre él y el cuaderno, así como el interior de su contenido. Debido a que estaba muy débil, estuvo a punto de caerse, pero logró extender sus nerviosas manos para sostener el borde de la mesa. Sintió que el aire circulante era turbio, como si hubiera murmullos débiles resonando en él. El sentimiento era similar a las historias de horror contadas por ancianos cuando era joven. Sacudió la cabeza creyendo que todo era una ilusión. Zhou Mingru recobró el equilibrio y desvió la vista del cuaderno mientras se esforzaba por respirar. Esta vez su mirada se posó en el reluciente revólver de latón. De repente le surgió una pregunta. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo podían tener dinero o los medios para comprar un revólver? Zhou Mingru no pudo evitar fruncir el ceño. Mientras pensaba profundamente, de repente descubrió la huella de una mano roja aún en la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más grueso que el velo.
Era una huella sangrienta. ¿Sangre? Somingrui, inconsciente, volteó su mano derecha, que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Mirando hacia abajo, vio que su palma y sus dedos estaban cubiertos de pura sangre. Al mismo tiempo, el dolor palpitante de su cabeza continuó incesantemente, aunque estaba cediendo lentamente. ¿Me abrí la cabeza? Somingrui adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el espejo roto. Unos espacios delante de él, una figura de cabello negro, de constitución mediana y ojos marrones apareció frente a él. La persona tenía un aire académico distinto. ¿Soy yo? ¿Klein Moriarty? Somingrui se sorprendió momentáneamente. Cuando no había la iluminación suficiente en la noche, no pudo ver todo claramente. Continuó avanzando hasta que estuvo a unos pasos de chocar con el espejo. Utilizando la luz de la luna carmesí como iluminación, giró la cabeza y examinó la comisura en su frente. Un claro reflejo apareció en el espejo. Su sien tenía una herida grotesca con marcas de quemadura y a lo largo de su periferia la sangre manchaba los alrededores de la herida y había jugos cerebrales de color gris claro retorciéndose mientras en su interior. Un pequeño recordatorio. Todas las obras de este canal pertenecen a sus creadores originales, ya sean autores, escritores, entre otros, así que apóyenlos en sus plataformas oficiales. Si les gusta nuestro trabajo que hacemos aquí en el Gran Archivo, un like, una suscripción y un comentario ayudan mucho a que nos recomiende el algoritmo. Ahora sí, sigamos. Loro Mysteries capítulo 2. Situación. Somingrui retrocedió asustado ante la imagen frente a él. Era como si la persona en el espejo del vestidor no fuera él mismo, sino un cadáver desacado. ¿Cómo podría una persona con heridas tan graves seguir viva? Movió la cabeza con incredulidad. A pesar de que estaba a lo lejos y la iluminación era bastante pobre, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre rojo oscuro. Somingrui inspiró profundamente mientras trataba de calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió la inmensa vitalidad que irradiaba de su corazón acelerado. Luego tocó su piel expuesta. Por debajo de la ligera frialdad fluida del calor. Luego se agachó, verificó que sus rodillas podían flexionarse. Somingrui se levantó de nuevo y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su lesión en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos hacia adelante y de repente se detuvo. La luz de la luna sangrienta era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para inspeccionar seriamente. Un fragmento de memoria se disparó cuando Somingrui giró la cabeza hacia las tuberías de color blanco grisáceo y la lámpara de la rejilla metálica en la pared justo al lado del escritorio. Esta era la lámpara de gas más común. Su llama era bastante estable y sus capacidades de iluminación eran bastante buenas. Cuando la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era difícil de conseguir, mucho menos una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatus. Sin embargo, cuando estudió arduamente hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Coy, su hermano mayor, Benson, sintió que era asunto importante del que dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio propicias para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante años, no era ningún tonto que no pensara en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con los propietarios para elevar los estándares del apartamento mediante la instalación de tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquiler del futuro. El propietario se convirtió y proporcionó el dinero para completar las modificaciones. Luego, aprovechando la conveniencia de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una nueva lámpara de gas casi a precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era usar sus ahorros y no necesitaba pedir ningún dinero prestado. Después de que aquel fragmento de memoria pasara por su mente, Somingrui llegó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a accionar el interruptor de la lámpara de gas. Saltaron chispas, pero la luz no descendió sobre Somingrui como éste había esperado. Accionó el interruptor un par de veces, pero todo lo que hizo la lámpara fue chisporrotear y permanecer apagada. Retrayendo su mano, presionó su sien izquierda. Somingrui buscó el motivo hurgando el fragmento de su memoria. Unos segundos después se dio cuenta y caminó hacia la puerta. Llegó a la máquina insertada de manera similar en la pared, que tenía tuberías blancas grisáceas conectadas a ella.
Esto era su medidor de gas. Después de ver los engranajes y rodamientos expuestos, Somingrú sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo bronceado. La parte frontal de la moneda está grabada con el retrato de un hombre que llevaba una corona, y en la parte posterior había un 1 entre un manojo de trigo. Esta era la moneda más básica del reino de Eloen. Era un centavo de cobre. El poder adquisitivo de un centavo era aproximadamente de 3 o 4 yenes, 50 centavos de dólar. Antes de su transmigración, tales monedas de oro tendrían denominaciones como 50 peniques, medio penique y un cuarto de penique. A pesar de que los tres tipos, las denominaciones no estaban en unidades suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana uno tenía que comprar varias cosas diferentes para gastar una sola moneda. Después de lanzar varias veces la moneda, que solo se acuñó y circuló después de ser el rey Jorge III, ascendiera al trono, Somingrú insertó la delgada boca vertical del medidor de gas. Clink clank, después de que el centavo cayó el fondo del medidor, el sonido de los engranajes sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso. Somingrú se quedó mirando el medidor durante unos segundos antes de volver al escritorio de madera. Luego se estiró para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de un pequeño chisporroteo, hubo un sonido agudo. Un penacho de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó las partes internas de la lámpara de la pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente y el color carmesí se retiró por la ventana. Somingrú se sintió como sin aparente razón y rápidamente apareció frente al espejo del vestidor. Esta vez inspeccionó seriamente su sien y no se perdió ningún detalle. Después de la inspección se dio cuenta de que, aparte de las manchas de sangre original, el líquido ya no fluía de la grotesca herida. Parecía haber recibido una mejora hemostasia y vendajes posibles. La materia gris de su cerebro se retorcía lentamente y el crecimiento de la carne y de los huesos alrededor de la herida eran perceptibles. A este paso se cerraría en alrededor de 30 a 40 minutos o tal vez 2-3 horas. Quizás solo quedaría una pequeña cicatriz. Los efectos restauradores que traen los transmigrantes. Somingrú se apoyó en su brazo derecho mientras murmuraba. A continuación dejó escapar un largo suspiro. En cualquier caso, todavía estaba vivo. Después de respirar, abrió el cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Cogió una toalla vieja y gastada que colgaba al lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hacia el baño público que compartía los inquilinos en el segundo piso. Si debo limpiar las manchas de sangre en mi cabeza, o seguiré pareciendo que salí de una escena del crimen. Está bien asustarme a mí mismo, pero si asustar a mi hermana Melissa cuando se levante temprano por la mañana sería bastante problemático. El corredor exterior estaba completamente negro. Las siluetas apenas eran acentuadas por la luz de la luna carmesí que entraba por la ventana final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban el silencio de la vida hasta altas horas de la noche. Somingrú aligeró sus pasos mientras caminaba hacia un pequeño baño comunal con un miedo bastante estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, permitiéndole ver claramente. Somingrú se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua, de repente recordó a su propietario, el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero delgado y esbelto, que llevaba sombrero de copa y un chaleco y un traje negro, siempre inspeccionaba el baño activamente para detectar cualquier sonido de agua fluyendo. Si el agua sonara demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todos sus rasgos caballerosos al agitar su bastón y golpear la puerta del baño, gritando cosas como «¡Maldito ladrón! ¡El desperdicio es para los descarados! ¡Lo recordaré! Si veo que esto sucede otra vez, mejor no vuelvas a lavar tu ropa. No olvides mis palabras. Este es el apartamento con la mejor relación calidad-precio de la ciudad de Tingen. No encontrarás un propietario más amable en ningún otro lugar de la ciudad». Alejando esos pensamientos, Somingrú usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre en su rostro. Después de usar un espejo roto en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y una cara pálida, Somingrú se relajó. Luego se quitó la camisa de lino y usó unas pastillas de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida, de hecho, era demasiado exagerada y soltó muchísima sangre. Aparte de su cuerpo, su habitación probablemente todavía tenía signos de su lesión. Después de que Somingrú terminó de limpiarse unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con la toalla húmeda.
Primero limpió la huella de su mano ensangrentada en el escritorio y luego, utilizando la iluminación de la lámpara de gas, buscó los lugares ocultos a la vista. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado el suelo debajo de su escritorio y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. ¿Me disparé en la sien? Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Tom Mingrue tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En su lugar, él seriamente limpió las manchas de sangre y limpió la escena del crimen. Después de eso, tomó la bala y regresó al lado del escritorio. Abrió el cargador del revólver. Verificó las balas en su interior. Quedaban 5. De hecho, Tom Mingrue miró el cartucho vacío frente a él y cerró el cargador mientras asentía. Desvió su mirada hacia la izquierda y, aterrorizado, encontró las palabras en su cuaderno: todos morirán, incluyéndome a mí. Después de eso, aún más preguntas surgieron en él. ¿De dónde vino la pistola? ¿Fue un suicidio o lo hicieron pasar como tal? ¿En qué tipo de problemas pudo haberse metido un graduado de historia de orígenes humildes? ¿Por qué un método tan barbárico dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con efectos curativos? Después de reflexionar un momento, Tom Mingrue se cambió a otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre los asuntos importantes. La experiencia de Klein no era algo por lo que tuviera que preocuparse todavía. El verdadero problema era descubrir la razón de su transmigración y si él podía regresar con sus padres, familiares, mejores amigos y conocidos, el fascinante mundo de internet y todo la deliciosa comida. Estas fueron razones que lo motivaron para su deseo de regresar. Clic, clic, clic. La mano derecha de Tom Mingrue estaba sacando inconscientemente el cargador del revólver y golpeándolo de nuevo en su lugar una y otra vez. Si no había mucha diferencia para mí entre este periodo y el pasado, tuve un poco de mala suerte. Pero, ¿por qué transmigrar sin alguna razón aparente? ¿Mala suerte? Sí. Probé un ritual de mejora de la suerte antes de la cena de hoy. Un pensamiento brilló en la mente de Tom Mingrue, iluminado por los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado de teclado, historiador de teclado, economista de teclado, biólogo de teclado y artista de teclado, siempre se había considerado a sí mismo como alguien que era un poco experto en todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él por eso de ser un poco experto de todo. Es otra forma de decir que no tenía ni idea de nada. Uno de esos conocimientos superficiales era la adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, descubrió el libro titulado Adivinación por excelencia, artes arcanas de la dinastía Qin y Han, en una librería antigua. Parecía bastante interesante, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés no duró mucho. El texto vertical que usaba hizo de la experiencia de la lectura algo bastante horrible. Todo lo que hizo fue pasar las páginas iniciales antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes. Había perdido su teléfono celular, comía bastante mal, cometía errores en el trabajo y los clientes no pagaban. Solo entonces, y de repente, recordó el ritual de la mejora de la suerte escrito al comienzo de la adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran bastante simples. Todo lo que tenía que hacer era conseguir 4 porciones de alimentos básicos en su área y colocarlo en las 4 esquinas de su habitación. Se podían colocar tanto en muebles como en mesas y armarios, luego de pie en medio de la habitación. Tenía que dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para formar un cuadrado. El primer paso lo obligó a cantar sinceramente: bendiciones provenientes del inmortal Señor del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio: bendiciones provenientes, Señor del cielo y la tierra. El tercer paso fue: las bendiciones provienen de la búsqueda incesante del cielo y la tierra. Y el cuarto paso fue: las bendiciones provienen de los celestiales dignos del cielo y la tierra. Después, realizando los 4 pasos, tuvo que cerrar y abrir los ojos 5 minutos. En su lugar original. Solo entonces el ritual se completaría. Como no le costó dinero encontrar un libro, siguió lo que estaba estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, nada sucedió en ese entonces. ¿Quién habría adivinado que en realidad transmigraría en medio de la noche? ¿Transmigración? Hay una clara posibilidad de que
este se deba al ritual de la mejora de la suerte, si debería intentarlo aquí mañana. Si realmente es por eso, tengo la oportunidad de transmigrar de regreso. Somingrui dejó de mover el cargador del revólver y de repente se sintió de hecho. En cualquier caso, tenía que intentarlo. Lore of Mysteries, capítulo 3, Melissa. Después de confirmar su plan, Somingrui inmediatamente sintió la carga mental. El miedo y el malestar fueron barridos a un rincón de su mente. Solo entonces tuvo el ánimo de estudiar cuidadosamente los fragmentos de memoria de Klein. Somingrui se levantó y apagó la válvula de la tubería. Observó la lámpara de la pared que se atenuaba gradualmente hasta que se apagaba antes de volver a sentarse, mientras insistentemente jugueteaba con el cilindro de latón del revólver. Presionó un lado de su cabeza. Lentamente recorrió la oscuridad teñida de carmesí como si fuera el espectador más atento en un cine, tal vez como resultado de una bala atravesada en su cabeza. Los recuerdos de Klein eran como cristales rotos. No solo los recuerdos no eran contiguos, había muchos puntos que claramente faltaban. Por ejemplo, los recuerdos relacionados con la forma en que apareció el exquisito revólver en su poder, si se suicidó o si fue un asesinato, así como el significado de las palabras "todo el mundo morirá, incluyéndome a mí", en el cuaderno, o si participó en algo extraño antes del incidente. No solo se había fragmentado esos recuerdos en particular, también faltaban piezas. Era lo mismo incluso para el conocimiento que debía tener. La luz de la situación actual, Somingrui creía que si Klein regresaba a la universidad, era poco probable que pudiera graduarse. Esto era a pesar de que había dejado el campus hace solo unos días, y sin relajarse ni un poco en sus estudios. Necesitaba participar en una entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen en 2 días. Los graduados universitarios del Reino de Loen no tenían la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación a una universidad de Tingen y la Universidad de Backlund. A través de la ventana, Somingrui observó un silencio la puesta de la luna roja del oeste. El hundimiento gradual de la luna continuó hasta que una débil luz brillaba del este, teñiendo el horizonte de dorado. En ese momento hubo una conmoción dentro del departamento. Pronto, el sonido de pasos se acercó a su puerta. Melissa estaba despierta. Ella es tan puntual como siempre. Somingrui sonrió debido a los recuerdos de Klein. Ver a Melissa le hizo sentir que realmente era su hermana menor. Sin embargo, no tenía una hermana menor, se dijo de inmediato. Melissa era diferente a Benson y Klein. Su educación rudimentaria no terminó con las clases dominicales ofrecidas por la iglesia de la diosa de la noche. Cuando llegó la edad escolar, el reino de Loen había promulgado la ley de la educación básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria y se le proporcionó financiamiento especial, lo que aumentó la inversión del reino en educación en menos de 3 años. Bajo la premisa de que numerosas escuelas de la iglesia serían incorporadas, muchas escuelas primarias públicas se establecieron para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto era para poder evitar que la educación se involucrara en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa de la noche y el dios del vapor y la máquina. En comparación con la escuela dominical, que solo costaba 1 centavo de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública era de 3 peniques a la semana. Sin embargo, el primer solo proporcionaba educación todos los domingos, mientras que el segundo proporcionaba 6 días de clases a la semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratis. Melissa era diferente de la mayoría de chicas. Desde temprana edad disfrutó cosas como engranajes, resortes, rodamientos, y su ambición era ser una máquina de vapor. Como alguien sin estudios, Benson conocía la importancia de la educación de manera que apoyó los sueños de su hermana, al igual que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen solo se consideraba educación secundaria. No era necesario que ella asistiera a una escuela de idiomas o una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió sus sueños de convertirse en una estudiante en el departamento de la maquinaria y vapor de la Escuela Técnica de Tingen. Como tal,
Sus cuotas escolares semanales aumentaron a 9 peniques. Mientras tanto, la compañía de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de un tercio de los empleados fueron despedidos. Para mantener su trabajo y su sustento, Benson solo podía aceptar tareas más arduas. Tuvo que trabajar horas extra con mayor frecuencia o ir a lugares con ambientes hostiles. Eso era en lo que estaba ocupado en los últimos días. No era que Klein no pensara en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor, pero al ser de una familia común y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió una fuerte sensación de insuficiencia cuando se matriculó en la universidad. Por ejemplo, como el origen de todos los idiomas en el continente norte, el antiguo idioma Feysak era algo que todos los hijos nobles y de la clase adinerada aprendían desde una temprana edad. En contraste, solo tuvo el primer contacto con este en la universidad. Se enfrentó a muchos aspectos similares durante su carrera. Klein lo dio todo, y con frecuencia se quedó despierto hasta altas horas de la noche y se despertó temprano para poder alcanzar a los demás, lo que finalmente le permitió graduarse al menos con resultados promedios. Los recuerdos sobre su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Somingrui hasta que abrió el pomo de la puerta. Solo entonces reaccionó de golpe y recordó que tenía un revólver en la mano. Es un artículo regulado, asustaré a mi hermana. Además, todavía tengo la herida en la cabeza. Somingrui rápidamente abrió un cajón de la mesa y tiró el revólver adentro. ¿Qué pasó? Melissa lo miró con curiosidad al ingresar a la habitación luego de escuchar la conmoción. Ella todavía estaba en el apogeo de su juventud. Como no podía permitirse comer de forma balanceada y nutritiva, su rostro se veía delgado y ligeramente pálido, pero su piel era brillante y demostraba lo joven que era. Cuando Somingrui vio los ojos marrones de su hermana, cerró con calma el cajón que ocultaba el revólver. Puso su otra mano en su sien. La textura confirmaba que su herida ya había sanado. Sacó un reloj del bolsillo de plata, con el grabado de una hoja de bit, y presionó la parte superior suavemente, haciendo que la tapa se abriera. Era una foto del padre de los hermanos, el artículo más valioso que el sargento del ejército real había dejado atrás, pero al ser de segunda mano, a menudo funcionaba mal en los últimos años. A pesar de que había conseguido que un relojero lo revisara, había avergonzado muchas veces a Benson, quien disfrutaba llevarlo con él para elevar su estado, por lo que al final lo dejaba en casa. Había que decir que Melissa tenía talento en la maquinaria. Después de comprender los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de escuela para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, ella incluso afirmó haberlo arreglado. Somingrui miró la tapa abierta del reloj y vio que la segunda mano no se movía. Subconscientemente giró el dial superior para darle cuerda. Sin embargo, a pesar de girarlo unas cuantas veces, no escuchó el sonido de resortes tensos y la segunda manecilla quedó inmóvil. Parece que se rompió otra vez. Miró a su hermana mientras trataba de encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y caminó rápidamente para quitarle el reloj de bolsillo. Se paró en su lugar y presionó el botón que estaba en la cima del reloj. Con unos simples giros se escuchó un tic-tac de la segunda manejilla. ¿No se jala el botón normalmente para ajustar el tiempo? Somingrui se puso blanco de inmediato. En ese momento una campana sonó desde la catedral lejana. Sonó 6 veces. Distante y etérea. Melissa incluso inclinó la cabeza para escucharla y volvió a apretar el botón. A continuación, lo giró para sincronizar la hora. «Está bien ahora», dijo ella simplemente. Luego presionó el botón superior hacia atrás y le devolvió el reloj de bolsillo a Somingrui. Él le devolvió una sonrisa cortésmente avergonzada. Melissa se dirigió a su hermano mayor con una mirada penetrante antes de girarse para caminar hacia el armario. Ella tomó sus artículos de tocador y una toalla antes de abrir la puerta para irse. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su cara tenía una expresión de desprecio y de resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por su hermano retrasado? Somingrui bajó la mirada y se echó a reír. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de volver a abrirla. Repitió esta acción mientras sus pensamientos se centraban en una pregunta. ¿Klein se suicidó sin silenciador? Bueno, lo consideraré como un suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado una gran conmoción. Sin embargo, Melissa, que estaba a un solo muro de distancia, no lo notó en absoluto. ¿Tiene el sueño muy pesado? ¿O es que, para empezar, el suicidio de Klein está envuelto en misterio? ¡Clic! El reloj de bolsillo se abrió. ¡Tac!
El reloj del bolsillo se cerró. Melissa volvió a lavarse la cara y vio el subconsciente acto de su hermano abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada se volvió vidriosa de exasperación cuando dijo con voz dulce: Klein, saca todo el pan restante. Recuerda comprar pan fresco hoy, también carne y guisantes. Tu entrevista será pronto, así que te haré cordero guisado con guisantes. Mientras hablaba, ella sacó una estufa de un rincón. Con un poco de carbón, hirvió una olla con agua caliente antes de hervir el agua. Abrió el cajón más bajo del armario y lo sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té de mala calidad. Arrojó unas 10 hojas en la olla y olfateó como si fuera un té del bueno. Melissa sirvió 2 grandes tazas mientras compartía 2 trozos de pan de centeno con somengrui. No parece que le echen aserrín o tenga exceso de harina, pero es poco apetecible. Son Mingrui todavía se sentía débil y estaba bastante hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba interiormente. Melissa terminó de comer unos minutos después. Peinó un poco su pelo negro, que se extendía hasta su chaleco. Luego miró a Somingrui y dijo: recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son 8 libras. El clima es caluroso, por lo que el pan se echará a perder fácilmente. Además, compra el cordero y los guisantes. No te olvides de comprarlos. Al parecer, ella estaba mostrando preocupación por su torpe hermano. Incluso tuvo que repetir lo que dijo para enfatizarlo otra vez. Somingrui sintió con una sonrisa: bien. Con respecto a cuánto pesa una libra del reino de Loen, Somingrui emparejó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que estaba cerca del medio kilogramo. Melissa no dejó nada más. Se levantó y ordenó el área. Después de guardar el último trozo de pan para el almuerzo, se puso un gorro hecho de jirones que su madre dejó. Recogió una bolsa cosida que usaba para llevar sus libros y artículos de papelería y se preparó para irse. No era domingo, así que ella tenía un día entero de clases al que asistir. Caminar desde su apartamento hacia la escuela técnica de Tingen tomaba unos 50 minutos. Había carruajes públicos de caballos que costaban 1 centavo por kilómetro, con un precio por debajo de los 4 peniques dentro de la ciudad y al menos 6 peniques a las afueras. Para ahorrar dinero, Melissa se iba antes de tiempo y caminaba a la escuela. Momentos después de que ella abriera la puerta principal, se detuvo en sus pasos y se giró diciendo: Klein, no compres demasiado cordero o guisantes. Benson podría volver hasta el domingo. Ah, y recuerda, solo necesitamos 8 libras de pan. Bien, claro, respondió Somingrui con exasperación. Simultáneamente repitió la palabra domingo unas cuantas veces en su cabeza. En el continente norte, un año se dividía en 12 meses, de manera muy similar a la nuestra. Cada año tenía de 365 a 366 días. Una semana se dividía igualmente en 7 días. La división de los meses era resultado de observaciones astronómicas. Todo esto hizo que Somingrui sospechara si estaba en algún mundo paralelo. En cuanto a la división de los días, era el resultado de la religión. Esta se debía a que el continente del norte tenía 7 dioses ortodoxos: el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche eterna, la madre tierra, el dios de la guerra, el dios del vapor y la máquina. Viendo a su hermana cerrar la puerta y marcharse, Somingrui suspiró. Pronto sus pensamientos se centraron en el ritual de mejorar su suerte. Lo siento, realmente deseo volver a casa. Loro Mysteries, capítulo 4. Adivinación. Volviendo de nuevo a su silla, oyó el replique de las campanas de la lejana catedral. Sonó 7 veces antes de que Somingrui se levantara lentamente. Subió a su armario y sacó su ropa: un chaleco negro con un traje de juego, pantalones pegados a sus piernas y un sombrero de copa, junto con el aire académico de Klein, hacían que Somingrui se sintiera como si estuviera viendo algún tipo de drama inglés ambientado en la época victoriana. De repente murmuró suavemente mientras negaba con una sonrisa irónica: no voy a una entrevista, todo lo que tengo que hacer es comprarme algunos ingredientes para prepararme el ritual de mejora de la suerte. Klein estaba tan preocupado por su inminente entrevista que se convirtió en un instinto. Cuando no estaba lo suficientemente enfocado, habitualmente llevaba una de sus únicas ropas decentes. Después de respirar, Somingrui se quitó el traje y el chaleco, cambiándose a un abrigo amarillo parduzco. También se cambió el sombrero a uno de fieltro con un borde del mismo color.
Una vez puesto el atuendo, caminó hacia un lado de la cama y levantó un cojín cuadrado. Metió su mano y en un agujero discreto en el interior revolvió alrededor antes de encontrar algo en el medio. Cuando retrajo su mano derecha había un rollo de notas en su palma. Había un total de 8 notas con colores verde oscuro descoloridos. Estos eran todos los ahorros que Benson tenía en ese momento. Incluso incluía los gastos de manutención de los próximos 3 días. 2 de ellas eran notas de 5 solis y los restantes eran notas de un solo soli. En el sistema monetario del reino de Loen, el soli ocupaba el segundo lugar. Se originó a partir de una moneda de plata antigua. Un soli era equivalente a 12 peniques de cobre. Tenían denominaciones de 1 y 5 soli. En la parte superior del sistema monetario estaba una libra de oro. También estaban hechas de papel, pero estaban garantizadas por oro. Y fijaos directamente una libra de oro equivalente a 20 soli. Tenían una denominación de 1, 5 y 10 libras de oro. Somingrui extendió una nota y captó el olor de la tenue tinta única. Este era el olor del dinero. Tal vez como resultado de los fragmentos de memoria de Klein, su constante deseo de dinero. Somingrui sintió haberse enamorado instantáneamente de estas notas. ¡Qué diseño tan hermoso! Hace que el severo y anticuado Jorge III y sus 2 bigotes se vean especialmente adorables. ¡Ah! La marca de agua que se puede ver cuando la nota se coloca contra luz del soli es muy atractiva. El exquisito diseño de la etiqueta antifalsificación lo hace completamente diferente a esos falsos y extravagantes relojes. Somingrui lo admiró durante casi un minuto entero antes de sacar 2 notas de un soli. Luego enrolló las restantes y las metió de nuevo en la capa oculta del cojín. Después de colocar y aplanar la tela alrededor del agujero, Somingrui dobló las 2 notas que habían sacado cuidadosamente y las colocó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta marrón amarillenta. Separó las notas de los pocos peniques que tenían en el bolsillo del pantalón. Con todo esto colocó la llave del apartamento en su bolsillo derecho, tomó una bolsa de papel de color marrón oscuro y rápidamente caminó hacia la puerta. Sus pasos, que se ralentizaron desde un paso energético hasta terminar arrastrando los pies, finalmente se detuvieron. Somingrui estaba de pie junto a la puerta cuando un pensamiento le hizo fruncir el ceño. El suicidio de Klein estaba cargado de peculiaridades. ¿Se encontraría con algún accidente si saliera del apartamento así como así? Después de un profundo pensamiento, Somingrui regresó a su escritorio y abrió el cajón. Luego sacó el revólver de bronce. Esta era la única arma defensiva en la que podía pensar con el suficiente poder como para protegerlo. A pesar de que nunca había practicado disparar, simplemente sacaría un revólver como ese. Definitivamente asustaría a cualquiera. Él acarició el frío metal del revólver antes de meterlo en el bolsillo donde estaban sus notas. Apretó el dinero en la palma de su mano mientras sus dedos presionaban en el mango del arma. Estaba perfectamente oculto. Sintiéndose seguro, él, que sabía un poco de todo, de repente tenía una preocupación. ¿Y si se dispara por error? Al estar saturado con tal pensamiento, Somingrui rápidamente pensó en una solución. Sacó el revólver y soltó el cilindro. Alineó el espacio vacío que era resultado del suicidio a lo largo del cañón de la pistola antes de cerrarla. De esta manera, incluso si se accionara por error, descargaría una ronda vacía. Después de meter su revólver en el bolsillo, Somingrui mantuvo su mano izquierda allí. Se presionó el sombrero con la mano derecha y abrió la puerta antes de irse. El corredor durante el día se mantenía oscuro a medida que la luz del sol brillaba desde la ventana situada al final del corredor. Somingrui bajó rápidamente las escaleras y abandonó el apartamento antes de disfrutar del brillo y el calor del sol. Aunque era casi julio, todavía se consideraba medio verano. Sin embargo, Tingen estaba situada al norte del reino de Loen, por lo que tenía características climáticas únicas. La temperatura anual más alta no llegaba ni a los 30 grados en la Tierra, con mañanas aún más frescas. Sin embargo, las calles están inundadas de agua sucia y basura esparcida. Según los recuerdos de Klein, esto no era algo raro en las comunidades de bajos ingresos. Incluso si había alcantarillas, después de todo, había demasiadas personas y la gente necesitaba sobrevivir. Ven y prueba nuestro delicioso pescado asado, sopa de ostras calientes y frescas. Bebe un tazón por la mañana y siéntese vigorizado todo el día.
pescado fresco del puerto por solo 5 peniques cada uno. Las magdalenas y la sopa de anguilas son la combinación perfecta. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Verduras recién sacadas de la granja fuera de la ciudad, barato y fresco. Los vendedores ambulantes vendían verduras, frutas y comida caliente, gritaban por las calles mientras hacían señas a los patones. Paraban cuidadosamente antes de comprar. Otros agitaban su mano con impaciencia, ya que aún no habían encontrado trabajo por el día. Somingrui tomaba una bocanada de aire mientras se mezclaban aromas tanto nocivos como fragantes. Mientras que apretaba el revólver en su mano izquierda, apretó las notas con fuerza. Se presionó el sombrero con la mano derecha mientras pasaba por la concurrida calle. Encorvándose un poco, era mejor no llamar la atención en calles tan pobladas. El lugar estaba lleno de ciudadanos pobres que trabajaban en empleos informales y de niños hambrientos que eran explotados por adultos para cumplir sus órdenes. Continuó avanzando hasta que llegó a un punto donde la aglomeración a su alrededor volvió a la normalidad. Se enderezó y levantó la cabeza para mirar calle abajo. Había un acordeonista vagabundo al acecho. La melodía era a veces agradable, a veces ferviente. Junto a él había varios niños con ropas irregulares. Tez pálida debido a la desnutrición, escuchaban la música y se movían al ritmo, bailando coreografías propias. Sus caras estaban llenas de alegría. Una mujer que parecía muerta pasó. Su falda estaba sucia, su piel era opaca, su mirada parecía aburrida y distante. Solo cuando miró el grupo de niños sus ojos brillaron un poco. Era como si se hubiera visto a sí misma hacia 3 décadas. Somingrui le pasó y se dirigió a otra calle antes de detenerse en la panadería Smirin. El dueño era una abuelita de unos 70 años llamada Wendy Smirin. Su cabello era completamente blanco grisáceo y siempre tenía una sonrisa gentil. Desde el principio de los recuerdos de Klein, ella había estado aquí vendiendo panes y pasteles. Oh, las galletas de Tingen y los pasteles de limón que hace son deliciosos. Somingrui tragó saliva y sonrió. Señor Smirin, 8 libras de pan de centeno, por favor. Oh, querido Klein, ¿dónde está Benson? ¿No ha vuelto?, preguntó Wendy sonriendo. En unos pocos días, respondió Somingrui vagamente. Cuando Wendy tomó el pan de centeno y suspiró, se ve que es un muchacho trabajador. Él tendrá una buena esposa. Al decir esto, las comisuras de sus labios se curvaron cuando dijo juguetonamente: todo estará bien ahora. Ya te has graduado. Eres un graduado de la historia de nuestra Universidad de Koi. Pronto podrás ganar buen dinero. No deberías quedarte en el apartamento donde vives actualmente. Como mínimo deberías tener al menos tu baño propio. Señor Smirin, parece estar muy feliz y alegre hoy. Todo lo que Somingrui pudo hacer fue responder con una sonrisa seca. Si Klein pasara con éxito su entrevista y fuera profesor de la Universidad de Tingen, era cierto que su familia sería empujada a un nivel socioeconómico más alto. Esos fragmentos de memoria había fantaseado con alquilar una casa en los suburbios. Habría 5 o 6 habitaciones, 2 baños y un enorme balcón en la planta superior, 2 estudios, un comedor, una sala de estar, una cocina, un baño y un sótano. Esto no era un sueño ilusorio. Incluso su profesor temporal de la Universidad de Tingen tendrá un salario semanal de 2 libras de oro. Después del periodo de prueba, el salario se elevaría a 3 libras de oro y 10 solis. En contraste, a pesar de trabajar durante tantos años, el hermano de Klein, Benson, solo tenía un salario semanal de 1 libra y 10 solis. Los trabajadores ordinarios en una fábrica ni siquiera ganaban 1 libra, incluso en el mejor de los casos solo ganaban un poco más, y el alquiler de una casa era aproximadamente desde 18 soli a 1 libra y 18 soli. Esta es una diferencia entre ganar entre 3.000 y 4.000 yuanes y ganar entre 14 y 15.000 yuanes al mes, se dijo Somingrui. Sin embargo, todo esto se basaba en la premisa de pasar las entrevistas de la Universidad de Tingen o de la Universidad de Blacklund. No había muchas otras oportunidades. Las personas sin conexiones no podían obtener recomendaciones para convertirse en servidores públicos, y los que estudiaron historia eran más limitados en oportunidades de trabajo. No había mucha demanda en los consultorios privados de los aristócratas, bancos o industrias, teniendo en cuenta de que el conocimiento de Klein estaba a lo sumo fragmentado e incompleto. Somingrui se sintió incómodo y culpable por las expectativas de la señora Smirin en él. No siempre he estado tan jovial, respondió Wendy con humor. Mientras hablaba, empacó los 16 panes de centeno que había pesado en la bolsa de papel marrón que Somingrui había traído. Extendió su mano derecha y dijo: 9 peniques. Cada pan de centeno estaba alrededor de media libra.
¿9 peniques? ¿No eran 11 peniques hace 2 días? Preguntó Somingrui. Inconscientemente costó 15 peniques hace 2 meses. Tenía que agradecer a las personas que protestaban en las calles de la derogación de la ley de granos, dijo Wendy mientras se encogía de hombros. Somingrui asintió con un vago reconocimiento. Los recuerdos de Klein con el respecto a esto estaban muy incompletos. Todo lo que recordaba era el principio básico de la ley de granos, era proteger el precio de los productos agrícolas nacionales. Una vez que los precios subieron cierto umbral, las importaciones de granos de naciones del sur como Feinapoter, Smassin y Leamburg se detuvieron. ¿Por qué la gente protesta en el acto? Sin decir mucho, Somingrui temió que terminara sacando el revólver. Sacó cuidadosamente sus notas y entregó una de ellas a la señora Smirin. Le dieron 3 peniques de cobre a cambio. Se los guardó en el bolsillo del pantalón, tomó la bolsa de papel que contenía el pan y se dirigió hacia el mercado de carnes y legumbres. Al otro lado de la calle había una plaza municipal en la intersección de las calles de Cruce de Hierro y Narciso. Se erigieron muchas carpas allí y payasos vestidos con atuendos extraños y divertidos distribuían volantes. Hay una actuación de circo mañana por la noche. Somingrui miró los folletos en mano de otro mientras leía su contenido en voz baja. A Melissa definitivamente le gustaría, sin embargo, ¿cuánto es la tarifa de entrada? Con ese pensamiento, Somingrui se acercó. Justo cuando estaba a punto de preguntar, a un payaso con la cara pintada de rojo y amarillo, una voz ronca de una mujer sonó a su lado. ¿Le gustaría probar una adivinación? Somingrui inconscientemente volvió la cabeza y vio a la mujer con un sombrero puntiagudo y un vestido largo y negro de pie frente a una pequeña capa de campaña. Su rostro estaba manchado con pintura roja y amarilla, y sus ojos eran de un azul grisáceo profundo. No. Somingrui negó con la cabeza en respuesta. Él no tenía dinero disponible para una adivinación. La mujer se echó a reír y dijo: mi adivinación del tarot es muy precisa. ¿Tarot? Somingrui se quedó estupefacto al instante. Esta pronunciación era casi idéntica a las cartas del tarot de la Tierra. Y las cartas del tarot de la Tierra era un conjunto de cartas utilizado para la adivinación. Tiene un gráfico que representaba diferentes presagios. Espera, de repente recordó los orígenes de la adivinación del tarot en este mundo. No se originó en los 7 dioses ortodoxos ni en el legado antiguo. En cambio fue creada por un cónsul de la República de Intis, Rosele Gusta, hace más de 170 años. El señor Rosele inventó la máquina del vapor, mejoró el bote de vela, derrocó al gobierno imperial del reino de Intis y era reconocido por el dios de la artesanía. También se convirtió en el primer cónsul de la República de Intis. Más tarde invadió otras naciones y colocó el Lemburg y otras naciones bajo su protección. Hizo que el reino de Loen, Feinapoter y el imperio Feisak y otros países poderosos del continente norte se rindieran ante la República de Intis. Después de eso, la República se convirtió en un imperio y se convirtió en el autoproclamado Emperador César. Fue después del gobierno de Rosel que la Iglesia de la Artesanía recibió su primera revelación pública desde la Quinta Era. Desde entonces, el dios de la artesanía pasó a ser el dios de la maquinaria y del vapor. Rosele también inventó la adivinación del tarot. Estableció el sistema contemporáneo de tarjetas basadas en papel y estilo de juego. Somingrui estaba familiarizado con muchos estilos, como Upgrade, Fighting the Landlord, Texas Poker y Quint. Además, las flotas marinas que envió descubrieron una ruta marítima que llevaba al continente sur a través de los mares tormentosos y turbulentos. Esto también comenzó la era del colonialismo. Desafortunadamente fue traicionado en su vejez. En el año 1198 de la Quinta Era fue asesinado por las fuerzas combinadas de la Iglesia de Eterno Sol Ardiente, las antiguas familias reales de Intis, la familia Sauron y otros aristócratas. Finalmente murió en el Palacio de Acre Blanco. Recordar este conocimiento general de repente lo hizo sentir... ¿podría ser un transmigrador anterior? Con esto en mente, Somingrui estaba intrigado por ver cómo eran las cartas del tarot. Por lo tanto, sintió a la mujer de sombrero puntiagudo con la cara pintada y dijo: si él es preciso, es razonable, lo intentaré.
La mujer inmediatamente dijo con una carcajada: Señor, usted es el primero aquí hoy, así que va por la casa. Loro Mysteries, capítulo 5. El ritual. ¿Gratis? Las cosas gratis cuestan más. Somingrui decidió no pagar ningún precio adicional. Fuera cual fuera, lo rechazaría firmemente todo. Si realmente eres tan capaz, intenta adivinar qué transmigré aquí. Con esto en mente, Somingrui se agachó para entrar a la tienda, mientras seguía a la mujer con el rostro pintado de rojo y amarillo. El interior de la tienda era casi completamente oscuro, iluminado únicamente por algunos haces de luz que con esfuerzo se filtraban en su interior. Una mesa cubierta con unas tarjetas de papel se podía distinguir débilmente debido a la poca iluminación. La mujer con el sombrero puntiagudo no se vio afectada en absoluto. Su largo vestido negro se deslizó como si moviera sobre el agua mientras se acercara a la mesa. Se sentó en el lado opuesto y encendió las velas. La tenue luz amarilla parpadeó, haciendo que el interior de la tienda brillante y lúgubre al mismo tiempo. Instantáneamente agregó una sensación mucho más misteriosa a la atmósfera. Somingrui se sentó en silencio, mientras su mirada recorría el tarot de la mesa donde descubrió cartas familiares, como el mago, el emperador, el ahorcado y la templanza. ¿Podría Rosel haber sido un antecesor? Me pregunto si también era un compatriota mío. Somingrui murmuró inconscientemente. Antes de que pudiera terminar de mirar las cartas abiertas sobre la mesa, la mujer que decía tener la adivinación precisa ya había extendido sus manos para juntar todas las cartas. Apiló la baraja en una plataforma y la empujó frente a él. Barajé las cartas primero y córtelas, dijo la divina de circo en voz baja. ¿Yo? ¿Barajar? Somingrui preguntó reflexivamente. La pintura amarilla y roja en el rostro de la divina se retorció cuando reflejó una leve sonrisa y dijo: por supuesto, el destino solo puede ser desentrañado por uno mismo. Yo solo sirvo como lector. Somingrui inmediatamente la cuestionó. Esta lectura no requiere tarifas adicionales, ¿verdad? Como internauta, ya he visto demasiados trucos de este tipo. El adivino estaba visiblemente desconcertado antes de finalmente decir en voz baja: Señor, es gratis. Somingrui, aliviado, se aseguró de que el revólver estuviera al fondo de su bolsillo. A partir de entonces extendió con calma sus dos manos para el revólver y para cortar la baraja. Ya está. Colocó las cartas del tarot en el centro de la mesa. Al adivinar junto a las cartas con ambas manos, la miró cuidadosamente durante un rato. Luego pareció recordar algo y dijo: lo siento, olvidé preguntar, pero ¿qué le gustaría preguntar? Cuando cortejaba su primer amor, Somingrui también había investigado las cartas del tarot. Preguntó sin vacilar: pasado, presente y futuro. Esto era un tipo de adivinación típico en las interpretaciones de la carta del tarot. 3 cartas, puestas secuencialmente simbolizando el pasado, el presente y el futuro de uno. La divina asintió, luego curvó los labios en una sonrisa y dijo: entonces por favor, vuelva a barajear. Solo se puede ser certero en una adivinación si se sabe preguntar. ¿Intenta engañarme? ¿Tiene que ser así de mezquina? ¿No pregunté ya unas cuantas veces si esto sería gratis? Somingrui frunció el ceño un poco, respiró profundo y tomó la baraja del tarot para reorganizarla y cortarla. No habrá ningún tipo de problema esta vez, ¿verdad? Volvió a colocar la baraja ya cortada sobre la mesa. No hay problema. La divina estiró las manos y tomó una carta de la parte superior de la baraja. Luego colocó a la izquierda de Somingrui. Su voz se hacía más y más baja mientras hablaba. Esta carta simboliza su pasado. Esta carta simboliza su presente. La divina colocó la segunda carta frente a Somingrui. Y esta carta simboliza su futuro. Muy bien. ¿Qué carta le gustaría ver primero? La divina levantó la cabeza después de poner 3 cartas y posó sus ojos azules grisáceos en Somingrui. Primero echaré un vistazo al presente, dijo Somingrui después de pensarlo un poco. La divina asintió lentamente y volteó la carta del tarot que estaba directamente frente a Somingrui. En esta carta se representaba un personaje vestido de colores, un gorro harapiento y un palo sobre el hombro. Había un paquete colgado del extremo del palo y un cachorro que lo seguía. Estaba numerado como el número 0. El loco. La divina leyó ligeramente el nombre de la carta con sus ojos azules grisáceos fijos en Somingrui.
el loco, la carta 0 del tarot, un inicio, un nuevo comienzo con todo tipo de posibilidades. So Min-Rui apenas conocía por encima las cartas del tarot, pero lo que solo podía ser una interpretación aproximada se basaba en las impresiones. Justo cuando la divina estaba a punto de decir algo, las cortinas de la tela de la tienda se abrieron repentinamente. La luz del sol fue tan cegadora que hasta So Min-Rui, que miraba hacia atrás, entrecerraba los ojos instintivamente. ¿Por qué te haces pasar por mí otra vez? Yo soy la divina. La voz de una mujer gruñó con enojo. Regresa a tu trabajo. Debes recordar que solamente eres una entrenadora de animales. ¿Un entrenador de animales? Los ojos de So Min-Rui ya se habían adaptado a la luz. Vio a una mujer de aspecto similar que también llevaba un sombrero puntiagudo con un vestido negro, con la cara pintada de rojo y amarillo. La única diferencia era que ella era más alta y delgada. La mujer que estaba sentada frente a él inmediatamente se puso de pie y dijo descontenta: no es solo que me gusta hacer esto, mi adivinación e interpretación de las cartas es realmente precisa algunas veces. Lo digo en serio. La impostora rodeó el costado de la mesa antes de alejarse rápidamente. Señor, ¿quiere que interprete las cartas por usted? La verdadera divina miró a So Min-Rui y preguntó con una sonrisa. So Min-Rui la miró seriamente y le preguntó con sinceridad: ¿es gratis? No, respondió la verdadera divina. Entonces olvídelo. So Min-Rui retiró las manos y se las metió al bolsillo, agarró su revólver y dinero antes de agarrarse de nuevo para salir de la tienda. Maldita sea, ¿de verdad conseguí que un entrenador de animales fuera mi adivino? ¿Un entrenador de animales que quería ser divino no era un buen payaso? So Min-Rui rápidamente dejó este asunto atrás. Gastó 7 peniques en el mercado de carnes y legumbres por una libra de cordero no muy bueno. Luego también compró algunas habas, repollo, cebollas, papas y otros artículos. Junto con el pan que compró antes, gastó alrededor de unos 25 centavos de cobre. Un total de 2 soles y un penique. Realmente no hay suficiente dinero para gastar. Pobre Benson. So Min-Rui no solo había gastado las 2 notas que había traído consigo, sino también fue necesario usar hasta el último centavo que tenía en el bolsillo. Suspiró. No pensó en eso mientras se apresuraba a regresar a casa. Con la comida, ahora podría llevar al cabo el ritual de la mejora de la suerte. A pesar de que los vecinos del segundo piso parecían haberse ido, So Min-Rui todavía no tenía prisa para llevar a cabo el ritual. En cambio, trajo las bendiciones derivadas del Señor Inmortal de los cielos y la tierra, y las demás frases al antiguo idioma Feisak, así como el idioma de Loen. Tenía las intenciones de volver a intentar el ritual al día siguiente en esos idiomas locales si el encantamiento original no surtía efecto. Después de todo, tenía que tener en cuenta la diferencia entre los dos mundos. En Roma, haz como los romanos. En cuanto a traducir las oraciones usando el delicado idioma Hermes, So Min-Rui tuvo dificultades para completarlo debido a su falta de vocabulario. Después de preparar todo, finalmente sacó 4 bogajas de pan de centeno, colocó una en las esquinas donde originalmente estaba la estufa de carbón, en el lado inferior del espejo del vestidor, una en la parte superior del armario donde se unían las 2 paredes y otra al lado derecho de la mesa del estudio donde estaban los artículos diversos. Con una respiración profunda, So Min-Rui llegó al centro de la habitación y respiró durante unos minutos. Luego, dio un paso solemne hacia adelante y avanzó en sentido contrario a las agujas del reloj, con forma de cuadrado. Cuando dio el primer paso, cantó en susurro bajo: las bendiciones provienen del Señor Inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso cantó sinceramente: las bendiciones provienen del cielo, Señor del cielo y la tierra. Tercer paso, So Min-Rui exhaló un susurro: las bendiciones provienen de la búsqueda incesante del cielo y la tierra. En el cuarto paso, soltó el aliento y pronunció concentrado: las bendiciones proceden de los celestiales dignos, del sol y la tierra. Cuando regresó al punto inicial, So Min-Rui cerró los ojos y esperó a su lugar por un resultado. Tenía algo de inquietud con él, esperanza y un poco de miedo. ¿Regresa a casa? ¿Habrá algún efecto? ¿Pasará algo inesperado? La incertidumbre y la esperanza se arremolinaban frente a él. Los pensamientos de So Min-Rui le daban vueltas a su cabeza y era difícil de sofocar.
En ese momento sintió que el aire circundante se volvía denso y misterioso. Inmediatamente después escuchó un leve susurro de una voz gruesa, a veces aguda, etérea y seductora. El murmullo era incomprensible, pero algo empujaba a Somingrui a desear escucharlo y comprender lo que estaba diciendo. Le dolía la cabeza de nuevo. Se sentía como si perforaran la cabeza con una barra de acero. Somingrui sintió su cabeza que iba a explotar. Sus pensamientos estaban llenos de colores psicodélicos. Sabía que algo andaba mal. Trató de abrir los ojos, sin embargo, ni siquiera pudo completar una simple acción. Su cuerpo se tensó sin parar y se sentía como si pudiera romperse en cualquier momento. En ese momento, Somingrui se burló de sí mismo y un pensamiento rondó su mente. Si no buscas la muerte, no morirás. Ya no podía soportarlo. Justo cuando su mente iba a quebrarse, el murmullo de las voces se desvaneció y su entorno se volvió muy silencioso. Su estado de ánimo era confuso. No era solo su estado de ánimo. Somingrui sintió que su propio cuerpo también experimentaba la misma sensación de confusión. Intentar abrir los ojos una vez más, tarea que resultó bastante fácil esta vez. Una niebla gris apareció sobre sus ojos, vaga e interminable. ¿Qué pasa con esta situación? Somingrui de repente miró a su alrededor y luego bajó la cabeza para descubrir que estaba flotando al borde de una niebla infinita. La niebla fluía como el agua. Estaba salpicada de muchas estrellas carmesí. Algunas de ellas eran enormes, mientras que otras eran diminutas. Algunas estaban escondidas en las profundidades de las tinieblas, mientras que otras flotaban sobre la superficie de esta niebla similar al agua. Somingrui extendió su mano derecha, medio confundido, medio explorando, para tratar de encontrar una estrella carmesí que aparentemente flotaba en la superficie. Estaba tratando de encontrar la manera de salir de este lugar. Cuando su mano tocó la superficie de la estrella, una marca de agua apareció repentinamente dentro de su cuerpo, el cual agitó a las demás estrellas provocando un estallido en llamas carmesí. Somingrui se asustó, retrajo su mano derecha en pánico, pero accidentalmente tocó otra estrella. Como resultado, esta estrella también estalló en luz. Al mismo tiempo, la mente de Somingrui se desvaneció y su espíritu se disipó. En la capital del reino de Loen, Backlund, dentro de una lujosa villa en el distrito real, Aodrihal se sentó frente a una cómoda que lucía antigua, contando un espejo de bronce con la superficie agrietada. «Espejo, espejo, despierta, en nombre de la familia Hall, te ordeno que despiertes». Lo intentó con muchas frases diferentes, pero no hubo ninguna reacción del espejo. Después de alrededor de 10 minutos, finalmente decidió darse por vencida. Hizo un puchero de desconcierto. Ella dijo con un suave murmullo: «Padre, en verdad te estabas mintiendo. Siempre me dices que este espejo era tesoro de un emperador oscuro del Imperio Salomón y que es un objeto extraordinario». Sus quejas se detuvieron. El espejo de bronce que descansaba sobre el tocador de repente brilló con una luz carmesí que lo envolvió por completo. En el mar de Sonia, un velero, 3 mástiles, que parecía una reliquia, navegaba a través de una tormenta. Alger Wilson estaba de pie en la cubierta, su cuerpo ondulando con las corrientes de mar, manteniendo el equilibrio con facilidad. Llevaba una túnica bordada con patrones de rayos y en su mano había una botella de vidrio de forma peculiar. A veces se formaban burbujas dentro de la botella, a veces se formaba nieve, en otros momentos se podían ver ráfagas de viento. «Todavía faltaba la sangre del tiburón fantasma», murmuró Alger. Entonces en ese momento apareció un estallido carmesí en el espacio entre la botella y el brillo. La superficie de su palma estalló en un instante que lo envolvió a su alrededor. Sobre la niebla gris, Aodrihal recuperó la vista, comenzó a evaluar la situación con horror y confusión cuando notó la imagen borrosa de un hombre al lado opuesto de ella haciendo lo mismo. Inmediatamente después, ambos descubrieron a otra persona misteriosa parada no muy lejos de ellos, envuelta en la misma niebla gris. La persona misteriosa no era otra que Somingrui, que estaba igualmente estupefacto. «Señor, ¿dónde estoy?». Audrey y Alger mostraron sorpresa al principio, para luego encontrarse en silencio. Entonces le hablaron al unísono. «¿Qué planeas hacer con nosotros?».